Evan, se rió tontamente. Lo nuestro se ha acabado. Me quedé helado en la cocina, con una mano en la puerta de la nevera y la otra aferrando el teléfono como si fuera a explotar. ¿Qué acabas de decir?, pregunté, aunque lo había oído perfectamente. Al otro lado de la línea estallaron las risas, unas risas estridentes y aullantes de mujeres que apenas toleraba en el mejor de los días. La voz de Jessica atravesó el caos como un cuchillo envuelto en terciopelo. He dicho que se ha acabado, repitió como si estuviera leyendo una tarjeta. Oh, Dios mío. No le des tanta importancia. Es solo una broma. Más o menos. Más o menos. Mi voz era baja, pero la furia que contenía bullía por dentro. Jessica, ¿qué demonios es esto? Relájate, cariño, arrastró las palabras. Es noche de chicas. Ya sabes cómo es. Todas nos estamos soltando la melena. Oí a alguien gritar, dile la verdadera razón, seguido de más risas. Luego, la voz de Jessica, más baja ahora. Quizá estoy cansada de andar con pies de plomo. Quizá quiero a alguien que no trate la vida como un problema de matemáticas. Eso dolió más que cualquier bofetada. Me aparté de la nevera y me adentré en las sombras del pasillo. El corazón me golpeaba las costillas como si intentara escapar. Estás haciendo esto ahora, en tu despedida de soltera, con tus amigas de fondo como si fuera una especie de actuación. Sí, quizá lo sea, interrumpió, su tono repentinamente afilado. Quizá por fin he terminado de fingir. El silencio de mi lado fue denso, hasta que dejó de serlo. Te lo di todo, dije, con la voz temblorosa pero fría. Te apoyé durante 2 cambios de carrera. Me quedé cuando pasaste por esa espiral depresiva de 6 meses y no me hablaste durante días. Luché por esto. ¿Y quieres tirarlo todo por la borda por qué? Por un poco de champán y una descripción de Instagram. Siempre te crees el héroe, espetó ella. El que todo lo arregla. Pero nunca escuchas. Nunca preguntas cómo me siento, a menos que sea para marcar una casilla en una lista. Me reí con amargura. Y esta es tu respuesta. Decirme que hemos terminado mientras estás borracha en un bar, rodeada de mujeres que aplauden cuando humillas a tu marido. Hubo una pausa. Pude oír su respiración. Quizá no quería hacerlo en persona. Tú lo haces todo más difícil. ¿Quieres decir más difícil para ti?, dije secamente. Porque decirlo así, por el altavoz, riéndote, eso no es difícil. Eso es de cobardes. Otro instante de silencio. Lo siento, murmuró. No pensé que contestarías. Casi se me cae el teléfono. ¿No pensabas que? Se me cortó la respiración. Me llamaste esperando que saltara el buzón de voz. Así que esto nunca iba a ser una conversación, solo un mensaje que limpiar más tarde. Más risas de fondo. Más tintineo de copas, pero su voz era más baja ahora. Tengo que irme. No te molestes en volver, dije antes de que pudiera colgar, porque me aseguraré de que no haya nada aquí esperándote. Clic, me quedé allí, solo en la cocina a oscuras, la luz de la nevera desvaneciéndose lentamente detrás de mí. Me temblaba todo el cuerpo. En lugar de derrumbarme, me di la vuelta, estrellé el puño contra la puerta de la nevera con la fuerza suficiente para dejar una abolladura y cogí mi chaqueta. No iba a dejar que esto terminara entre susurros y cobardía empapada en vino. No después de todo. ¿Quieres saber quién soy? Soy Evan, ingeniero mecánico, responsable, leal, tranquilo. Hasta ahora. Y juro por todo lo que importa que esta traición no terminará en silencio. Aparqué en una calle lateral de Congress Avenue. El horizonte de Austin brillaba a mi espalda, como si no supiera o no le importara que mi vida acabara de hacerse pedazos. Era casi medianoche. El zumbido del tráfico nocturno, el ladrido ocasional de un perro, algunas risas de borrachos a lo lejos. Todo parecía irreal, como si el mundo siguiera girando mientras a mí me habían partido en 2. Volví a mirar la hora. Era puntual. Lena Monroe salió por la entrada trasera del bufete de abogados, con el abrigo bien ceñido contra el viento de otoño y sus tacones resonando con determinación al cruzar la acera. Se deslizó en el asiento del copiloto de mi camioneta sin decir una palabra.
Gracias por reunirte conmigo tan tarde, dije. Su voz era serena, profesional, pero no fría. Sonabas como alguien que no quería esperar hasta la mañana. Me miró, y luego se fijó en el leve moratón que se formaba en mis nudillos. Su mirada se detuvo allí medio segundo. La nevera, murmuré. He tenido clientes peores, dijo, y abrió su cuaderno. Nos quedamos sentados, bañados por el resplandor ámbar de una farola. Mantuve ambas manos en el volante, aunque el motor estaba apagado. Por un momento, ninguno de los dos habló. Ella esperaba a que yo empezara. Me llamó, dije finalmente. Desde su despedida de soltera. Me dijo que se había acabado. Se rió y lo dijo como si estuviera leyendo un guión. El bolígrafo de Lena se congeló a mitad de frase. Ni siquiera esperó a volver, añadí, apenas oyendo mi propia voz. No pidió hablar, simplemente lo terminó, rodeada de sus damas de honor como si estuvieran celebrando una victoria. Un instante de silencio. ¿Estás seguro de que quieres el divorcio?, preguntó Lena, en voz baja pero clara. Me giré hacia ella. Quería una vida con ella. Una casa, hijos, un porche delantero y 50 años de recuerdos. Pero después de esta noche. Negué con la cabeza. No. Quiero claridad. Quiero que se acabe, y quiero asegurarme de que se haga bien. Lena asintió lentamente. Entonces hablemos de opciones. Empezó a explicar el proceso. La demanda, la mediación, los bienes, lo que yo necesitaría, lo que ella haría. Yo escuchaba, asentía, hacía preguntas, pero la mitad de mi mente estaba en otra parte, todavía oyendo esas risas a través del teléfono, todavía saboreando el regusto metálico de la rabia en mi lengua. Sabes, dijo en un momento dado, bajando un poco la voz. En mi trabajo, he oído todo tipo de historias de rupturas. Pero lo que ella hizo. Me miró a los ojos. Eso es brutal. Dejé escapar un suspiro entrecortado. No siempre es así. O quizás sí. Quizá yo simplemente no quería verlo. ¿Quieres jugar sucio?, preguntó, pasando a una página en blanco. No, dije de inmediato. Luego, más bajo, pero no dejaré que me pinte como el villano. Inteligente, dijo, garabateando algo. Porque probablemente ya está ensayando su versión de los hechos. Querrás mantener la calma. Documentarlo todo. Sin arrebatos, sin desahogos desordenados en Internet. Yo no me desahogo en Internet, murmuré. Esbozó una media sonrisa. Bien. Eso ayudará. Trabajamos durante más de una hora. Me lo expuso todo. El estado del acuerdo prematrimonial, ninguno, los bienes compartidos, las cuentas conjuntas. Me dio una lista de tareas, me dijo que hiciera fotos de todo lo que había en la casa antes de que ella volviera. Me aconsejó que dejara de compartir cualquier dato de localización. Inteligente, simple, limpio. Prepararé el borrador para mañana por la mañana, dijo Lena. Solo tienes que decidir cuándo quieres que lo vea. Volverá mañana, dije. Con resaca, probablemente fingiendo que no ha pasado nada. Entonces mañana, dijo, cerrando su cuaderno. Que se encuentre con las consecuencias. Miré a través del parabrisas la tranquila calle de la ciudad. ¿Te lo estás tomando bien?, añadió tras una pausa. Negué lentamente con la cabeza. No. Solo estoy retrasando el colapso. Una vez que me golpee, no sé lo que sentiré, pero ahora mismo, necesito acción. Necesito hacer algo. Por eso, dijo, alcanzando la manija de la puerta, me llamaste. Y ya llevas ventaja a la mayoría. Salió, se volvió brevemente. No estás solo, Evan. Ya no. Y con eso, desapareció en las sombras de su edificio, dejándome con un montón de notas, un corazón lleno de rabia, y por primera vez en horas, un plan. La puerta se abrió con un clic poco después de las 6 de la mañana. No llamó, no se detuvo. Jessica entró tambaleándose en el recibidor, con un tacón colgando de la mano y el otro todavía puesto. El maquillaje se le había corrido en las comisuras de los ojos y olía a tequila y a spray corporal de vainilla. Barato,
empalagoso, del tipo que sus amigas siempre usaban cuando querían sentirse más jóvenes de lo que eran. No esperaba que yo estuviera despierto, y definitivamente no esperaba compañía. Su mirada se encontró con la mía a través del comedor y, en un instante, todo se desvaneció de su rostro. La arrogancia, la neblina del alcohol, el desafío fingido de la noche anterior, todo desapareció. Porque allí estaba yo sentado, tranquilo, sereno, con Lena a mi lado. Jessica parpadeó con fuerza, tratando de dar sentido a la escena. La luz de la mañana se colaba por las persianas, dibujando líneas nítidas sobre la mesa del comedor, donde un pulcro montón de papeles esperaba. Un bolígrafo descansaba a su lado como un arma cargada. Evan, ¿qué? ¿Qué está pasando? Su voz se quebró. Lena no dijo una palabra. No era necesario. Me levanté lentamente, aparté la silla de su lado de la mesa e hice un gesto, tan educado como siempre. Toma asiento. Jessica miró de uno a otro, luego a los papeles, y de nuevo a mí. Espera, ¿quién es ella? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Dio un paso vacilante hacia adelante, intentando apoyarse en la pared. Se llama Lena Monroe, dije con calma. Es mi abogada. Jessica miró los papeles ahora, como si pudieran morderla. ¿Abogada para qué? Deslicé la hoja superior hacia ella. Creo que reconocerás el término disolución de matrimonio. Se estremeció. Estás de broma, dijo, con la voz cada vez más fina. Esto es una especie de venganza, ¿verdad? Incliné la cabeza. Me llamaste desde un bar, me dijiste que habíamos terminado. Simplemente lo estoy haciendo oficial. Se acercó a la mesa, pero no se sentó. Estaba borracha, Evan. Era una broma. Ya sabes cómo son esas chicas. ¿De verdad llamas a una abogada por eso? Lena finalmente habló, su tono neutro pero incisivo. Jessica, tu broma fue grabada por el altavoz con múltiples testigos de fondo confirmando la intención. No será difícil demostrar humillación pública. La boca de Jessica se abrió y se cerró, sus ojos se dirigieron hacia mí. Evan, vamos. Esto es una locura. No quiero el divorcio. Yo. Solo me dejé llevar. No me inmuté. No, fuiste sincera. La sinceridad de borracho sigue siendo sinceridad. Se quedó mirando los papeles de nuevo, sus manos temblando ahora. ¿Ya los has firmado? Sí. Se acercó a la silla, pero no se sentó. ¿Podemos hablar de esto primero? Estamos hablando ahora. Finalmente se dejó caer en la silla, con las manos en el regazo como una niña regañada. No me regodeé. No grité. Solo la observé sentarse en el desastre que ella misma había creado. Jessica miró a Lena, su voz era un susurro. ¿Podemos tener un minuto? Lena asintió, se levantó con elegancia y salió al porche sin decir palabra. La puerta se cerró suavemente tras ella. Jessica se volvió hacia mí, con los ojos brillantes. Por favor, Evan, no hagas esto. ¿No así? ¿Quieres decir que no con preparación? ¿No con testigos? No con el poder en mis manos por una vez. Se encogió. La cagué. Vale, fue estúpido. No pensé. Esa parte es obvia, la interrumpí. Pero lo que es menos obvio es si pensabas que podías romperme delante de un público y aún así esperar que te persiguiera. Se le quebró la voz. No lo decía en serio. Sabes que no. Antes sabía muchas cosas. Ahora solo sé lo que oí. Bajó la mirada, mordiéndose el labio. Me recliné en mi silla. Puedes tomarte tu tiempo para leerlos. Sin trampas, sin engaños. División justa. Sin petición de pensión alimenticia. No estoy tratando de arruinarte, Jessica. Simplemente he terminado. Cogió el bolígrafo con mano temblorosa, pero sus dedos no podían sostenerlo con firmeza. Por favor, Evan, no nos hagas esto. Pero ya estaba hecho. Y por primera vez en nuestro matrimonio, se dio cuenta de que no iba de farol. Estaba construyendo mi salida, una firma tranquila a la vez.
Jessica estaba sentada frente a mí, con los hombros encogidos, el pelo cayéndole sobre la cara, todavía agarrando el bolígrafo como si pudiera salvarla. Pero no había firmado nada. Todavía no. Lena había salido y el silencio en la habitación había cambiado. Menos profesional ahora, más íntimo, más peligroso. Estaba tratando de encontrar una grieta en mí, algún recuerdo en el que aferrarse. ¿Sabes?, susurró, con la voz temblando lo justo. Solíamos hablar de envejecer en ese columpio del porche. ¿Te acuerdas? Después del funeral de tu padre, me cogiste la mano y dijiste que nunca me abandonarías. ¿Nunca? Asentí una vez. Y no lo hice. Parpadeó, confundida. Entonces, ¿por qué lo haces? No te estoy abandonando, dije. Estoy saliendo de esto. Hay una diferencia. Su boca se abrió y luego se cerró. Abrí mi portátil. Clic, contraseña introducida. Aplicación del banco cargada. Jessica se inclinó hacia adelante. Observando. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Algo que debería haber hecho hace tiempo, dije, cerrando las cuentas conjuntas. Sus ojos se abrieron de par en par. Evan, espera. No tienes que hacer eso ahora mismo. ¿Podemos por favor tomarnos un respiro? No. Ni siquiera levanté la voz. Eso fue lo que lo empeoró. No estoy vaciando nada, añadí. Solo separando. Todo se está dividiendo limpiamente. Recuerda, tendrás acceso a lo que es tuyo. Se levantó, el pánico creciendo ahora. Pero tengo suscripciones. Facturas vinculadas a... Te adaptarás. Extendió la mano, sin llegar a tocar mi brazo. ¿No podemos simplemente pausar esto, solo por un día? Déjame explicar lo que pasó. Explicarlo de verdad. Levanté la vista de la pantalla. Me llamaste, Jessica, desde una fiesta con tus amigas riéndose de fondo. No hubo confusión. Lo hiciste público. Su rostro se descompuso. Esa no era la verdadera yo. Esa no era. Se contuvo, respirando con dificultad. Tenía miedo. Nos íbamos a poner muy serios y no sabía si estaba a la altura. Así que actué como una niña. Hice una pausa. Tenías miedo de ser amada. Así que tu solución fue humillar a la persona que más te amaba. Se le quebró la voz. Pensé que me perseguirías, como siempre. Negué lentamente con la cabeza. Ya no. El portátil emitió un sonido. Transferencias completadas. Cuentas actualizadas. Lo cerré suavemente. Jessica volvió a sentarse como si las rodillas no pudieran sostenerla. ¿De verdad estás haciendo esto?, dijo. Sí. Un largo silencio. Luego susurró, no eres el hombre con el que me casé. Me levanté con calma. No, dije. No lo soy. Ese hombre todavía pensaba que este matrimonio podía salvarse. Y sin otra palabra, abrí la puerta principal y llamé a Lena. Jessica no me detuvo porque, en el fondo, sabía que la separación ya había comenzado. Desapareció durante 20 minutos. Sin mensajes, sin portazos esta vez. Solo silencio. Demasiado largo para ser casual, demasiado corto para ser una rendición. Cuando regresó, entró en silencio. El pelo cepillado, la cara lavada. Un ligero esfuerzo por recomponerse. En sus manos había una bandeja. Huevos, tostadas, zumo de naranja, café hecho exactamente como me gustaba. La dejó suavemente sobre la mesa frente a mí como si nada hubiera pasado. No levanté la vista. Pensé que querrías algo caliente antes de sumergirte en todo ese papeleo, dijo en voz baja. Seguí escribiendo. No tengo hambre. No has dormido mucho. Come solo un poco. Los huevos olían bien. Todo parecía un martes por la mañana, no las secuelas de una traición. Era el tipo de desayuno que solíamos compartir los fines de semana, riéndonos de la mala televisión y sin planear nada en particular. Pero no era un martes por la mañana. Era una demolición controlada y yo era el que sostenía el detonador.
Hoy transferiré el saldo restante de nuestra cuenta de Vanguard, dije con frialdad. Dividido por la mitad. Recibirás la alerta de la transacción. No respondió al principio. Solo se quedó allí, junto a la bandeja, mirándome. Te he hecho el café como a ti te gusta, dijo de nuevo. Y aprecio el gesto, respondí sin levantar la vista. Pero esta no es una situación de café y disculpas. El silencio se alargó. Luego, como si estuviera previsto, se rompió. Su voz tembló. ¿Me estás castigando? No. Me estoy protegiendo. Se hundió en la silla frente a mí. Toda su postura cambió, ya no estaba compuesta, ni controlada, solo cansada y desmoronándose. Siento como lo dije, murmuró, pero no estaba tratando de terminar las cosas de verdad. Tenía miedo. Nos íbamos a casar, Evan. ¿Crees que eso no aterroriza a la gente? Cerré mi portátil. Finalmente, la miré. No llamas a la persona con la que te vas a casar y le dices que se ha acabado como una broma en una fiesta. Eso no es miedo. Eso es crueldad. Su labio tembló. ¿Crees que no lo sé ahora? Creo que te estás dando cuenta de las consecuencias, dije. Y son más ruidosas que tu orgullo. Algo detrás de sus ojos cambió entonces. Lo vi. El cambio del pánico al cálculo. Su espalda se enderezó, su voz se agudizó. Esto es por Lena, ¿verdad? Parpadeé. Perdona. ¿Crees que no me di cuenta de cómo te mira, siseó? ¿Crees que no vi la forma en que te tocó el hombro ayer, como si estuviera marcando su territorio? Me recliné en mi silla y me reí. El tipo de risa que viene de un lugar más allá de la ira. Ahora estás desesperada, dije. Pero déjame aclararte algo. El trabajo de Lena es limpiar desastres. Y ahora mismo, ese desastre eres tú. Jessica se levantó bruscamente, derribando su silla. Su voz se alzó con ella. Ni siquiera vas a darme una oportunidad. Simplemente vas a tirar 6 años a la basura porque cometí un error. Un error. Me levanté yo también. Tranquilo, firme. Te burlaste de mí delante de la gente, por el altavoz. Cancelaste nuestra vida como si fuera el remate de un chiste. Y ahora te enfadas porque no me desmoroné como esperabas. Respiraba con dificultad, con los puños apretados. Te crees muy justo, espetó. Pero yo también podría arruinarte, Evan. ¿No crees que la gente creerá mi versión? ¿No crees que podría hacerte parecer el frío de la relación? Asentí una vez. Podrías intentarlo. Parecía que quería lanzar algo. En su lugar, cogió su bolso, arrebató las llaves del gancho y se dirigió a la puerta. Te arrepentirás de esto, escupió. No me inmuté. Ya me arrepentía de haberme quedado tanto tiempo. La puerta se cerró con tanta fuerza detrás de ella que las ventanas temblaron. La bandeja seguía sobre la mesa, intacta, los huevos enfriándose, el café tibio. Y en esa quietud, no sentí tristeza, solo claridad. La primera publicación apareció alrededor del mediodía. Una foto con filtro de Jessica, con el pelo rizado y una expresión lo suficientemente marchita como para parecer herida. El texto: cuando le das a alguien tu corazón y te echa como si fueras basura. Corazón roto, respétate, alguna gente es fría. La miré durante exactamente 10 segundos y luego cerré la aplicación. 2 horas después, había más. Un collage, fotos del fin de semana de la despedida de soltera, todo sonrisas y lentejuelas, como para demostrar que tenía amigas de verdad. El texto, esta vez, no pudo soportar a una mujer fuerte, así que me castigó por reírme con mis chicas, por ser libre. He terminado de disculparme por existir. Al final del día, mi nombre era tendencia, al menos en su círculo. Me etiquetaron en comentarios de gente que no había visto en años. Siempre pareciste controlador de todos modos. Se merece a alguien que la deje brillar. Supongo que ahora sabemos quién era realmente el narcisista. Y luego llegaron los mensajes directos. Algunos crueles, otros curiosos. Una de sus amigas me escribió directamente: vaya, Evan, muy elegante por tu parte humillarla en su propia casa. Estaba destrozada cuando volvió.
Buen trabajo protegiéndote a ti mismo. Otra escribió, ni siquiera intentaste arreglarlo. Simplemente contrataste a una abogada y la emboscaste. Asqueroso. No buscaban hechos. Querían un villano y Jessica se lo había servido en bandeja con una iluminación perfecta. No respondí. Ni una sola vez. En su lugar, preparé la cena en silencio. Removí la pasta, corté las verduras. El ritmo de una vida normal intentaba abrirse paso, pero ya no encajaba. No con esta campaña silenciosa ardiendo de fondo. Esa noche, llamaron a la puerta. Miré por la mirilla, reconocí la cara. Vanessa, una de las antiguas compañeras de piso de Jessica, la que nunca me perdonó por convencer a Jessica de que se mudara de su apartamento compartido cuando nos comprometimos. Abrí la puerta solo un poco. No sonrió. ¿Realmente la echaste? Mantuve la mano en el pomo. Ella se fue. Está hecha un desastre, dijo Vanessa, dando un paso adelante. Apenas ha dormido. La tomaste por sorpresa. No respondí. Solo la dejé hablar. Te amaba, dijo. Incluso si a veces era imprudente. Podrías haberlo intentado. La miré a los ojos. Me dijo que se había acabado. Fue una broma. No, fue una elección. Y esto también lo es. Vanessa bufó. ¿Crees que ser frío te hace noble? Solo te convierte en un fantasma. Y los fantasmas no ganan al final. Se dio la vuelta y se fue, sus tacones resonando en el porche como signos de exclamación. La vi irse, luego cerré la puerta y la eché el cerrojo en silencio. Que publicaran lo que quisieran. Que susurraran. Que me pintaran como un monstruo. Porque la verdad tiene la costumbre de salir a la superficie cuando la gente cree que la ha enterrado. Y algo me decía que esta estaba lejos de ser la última palabra. El vídeo cayó como una granada. Estaba sentado en la mesa de la cocina terminando un desayuno tardío, café solo, medio bagel, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de mi compañero de trabajo Nate. Sin texto, solo un enlace y la palabra, tío. Curioso. Lo abrí. Instagram. La historia de Mandy, una de las amigas más cercanas de Jessica, la morena de lengua afilada y uñas siempre perfectas. Había estado en la fiesta, una de las voces más fuertes de fondo esa noche. El vídeo solo duraba 23 segundos. Un lento barrido sobre una mesa llena de mujeres, cócteles en mano, el tipo de publicación nocturna glamurosa que desaparece en 24 horas. Pero el audio no desapareció. Mandy lo había titulado, Cuando tu mejor amiga por fin se deshace de un lastre esmalte de uñas destellos. Y de fondo, la voz de Jessica, cristalina. Oh, vamos. Es un aburrido. He terminado con ese perdedor. Cree que arreglar el triturador de basuras significa que es material de marido. Rises. Aplausos. Una copa de champán chocando contra otra. Otra voz, la de Mandy, se une. Díselo, Jess. Jessica, de nuevo, más alto. Soy libre, chicas. Finalmente libre. Fin del vídeo. No reaccioné. Ni siquiera parpadeé. Simplemente me quedé sentado, dejando que me inundara como agua fría en medio de un incendio. Por primera vez, el mundo escuchó lo que yo escuché. No la tristeza filtrada. No la narrativa pulida de la mujer con el corazón roto. Solo la verdad, cruda, sin editar, cruel. No necesité compartirlo. No lo volví a publicar ni comenté. Pero Internet se movió rápido. En una hora, el vídeo había sido grabado y publicado en Reddit, luego en Twitter, luego en TikTok. Los hashtags cambiaron. Liberar a Jessica se convirtió en justicia para Evan. La gente empezó a etiquetarla, a comentar. La simpatía de su rincón se desvaneció como agua por una tubería rota. ¿Eres tú, reina? De repente ya no tienes el corazón tan roto, ¿eh? Imagina burlarte del hombre que pagó tu alquiler durante 2 años. Se merece algo mejor. Incluso Mandy intentó dar marcha atrás. Quitó la historia, publicó una disculpa apresurada, no me di cuenta de que el audio se había grabado.
No está bien. No quise faltarle el respeto a nadie. El amor es difícil. Demasiado tarde. El daño estaba hecho. Recibí otro mensaje. Este de un número desconocido. Oye, solo quería decir que siento haber sacado conclusiones precipitadas. Ese vídeo, joder, no te merecías eso. Siguieron más. Y Jessica, en silencio. Ni una sola publicación. Ni una sola defensa. La mujer que había cultivado una personalidad online de confianza sin esfuerzo y victimismo de repente desapareció de la red. Esa noche, el cielo exterior se tiñó del color de los melocotones magullados. Suave, brumoso, tranquilo. Me senté en el porche trasero, dejando que la brisa me diera en la cara, con los ojos cerrados, el corazón quieto pero alerta. No porque quisiera venganza. Ni siquiera porque quisiera validación. Sino porque, finalmente, vieron lo que yo vi. Y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Llamaron a la puerta poco después de las 8. Ya sabía que era ella. Jessica ya no tenía llave. Cambié las cerraduras la noche anterior, en silencio, después de leer mi nombre bajo una docena de comentarios llenos de odio llamándome cobarde, narcisista, manipulador. Ahora esas voces se habían acallado. Abrí la puerta y la encontré allí de pie, con gafas de sol, la capucha de la sudadera cubriendo un moño arrugado. Parecía más pequeña de lo habitual, más delgada quizá. O quizá eso era simplemente lo que el arrepentimiento le hacía a una persona. Entró sin esperar invitación, secándose la cara con la manga. Por favor, dijo, con la voz quebrada. Lo he estropeado todo. No dije nada. Solo me hice a un lado y la dejé entrar. Miró a su alrededor como si intentara reconocer un hogar que solía pertenecerle. Los muebles eran los mismos. La luz entraba por las mismas ventanas, pero la energía había cambiado, y lo sintió de inmediato. Jessica se movió al centro de la habitación, se giró para mirarme y dejó que las lágrimas cayeran. Fui estúpida. Estaba borracha. Intentaba impresionarlas. No sé por qué. No lo decía en serio. He estado con el estómago revuelto desde entonces. Tienes que creerme. Me crucé de brazos. ¿Qué parte debo creer? ¿La llamada, el vídeo de la fiesta o los textos de después? Intentaba sobrevivir a las consecuencias, espetó, y luego se contuvo. No sabía que se saldría de control. No pensé que Mandy. Antes de que pudiera terminar, volvieron a llamar a la puerta. Jessica se quedó helada. ¿Quién es? Me encogí de hombros. Supongo que estamos a punto de descubrirlo. Abrí la puerta y me encontré a 3 mujeres de pie. Mandy, Vanessa y Tanya. Pasaron junto a mí como una ola, dirigiéndose directamente a Jessica. Nos utilizaste, siseó Mandy antes de que Jessica pudiera hablar. Jessica se quedó boquiabierta. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Nos arrastraste a tu drama personal, nos hiciste atacarle, añadió Tanya, cruzándose de brazos. Nos dijiste que te tomó por sorpresa, que te cortó el grifo. ¿Lo hizo? No, espetó Mandy. Le humillaste en público y esperabas que se arrastrara. Luego dejaste que corriéramos a defenderte mientras tú eras la que descorchaba champán y le llamaba perdedor. Jessica retrocedió, atónita. Yo no os dije que publicarais nada. No hizo falta, dijo Mandy, con la voz helada. Sabías lo que estabas haciendo. Vanessa intervino, agitando los brazos. ¿Sabes cuánta gente me escribió anoche preguntándome por qué te apoyaba? Dejaste que quedáramos como tontas. Observé desde el pasillo, con los brazos cruzados. El rostro de Jessica se descompuso. Así que ahora estáis todas en mi contra. No estamos en tu contra, dijo Tanya. Simplemente ya no estamos aquí para limpiar tu desastre. Por un momento, nadie habló. Jessica se giró hacia mí. Tenía la cara pálida, los ojos rojos. Evan, por favor, solo diles que no quise herir a nadie. No dije una palabra. No porque no tuviera nada que decir, sino porque el silencio era más honesto que cualquier discurso. Jessica volvió a mirarlas.
Sois mis amigas. Mandy negó con la cabeza. No, éramos tu público. Se dieron la vuelta para irse, una por una. Sin abrazos, sin despedidas, solo el sonido hueco de los tacones contra la madera. Las puertas se cerraron tras ellas y Jessica se quedó en el centro de la habitación como si le hubieran quitado el aire. No pensé que se volverían en mi contra. Me apoyé en la pared. No se volvieron en tu contra, Jessica. Simplemente te vieron. Se secó la cara de nuevo, con la voz temblorosa. No me queda nadie. No me inmuté. Todavía tienes un bolígrafo, dije en voz baja. Y los papeles siguen sobre la mesa. Los miró fijamente durante un largo rato. Luego se sentó y, por una vez, no discutió. Por un momento, pareció que el aire mismo se había congelado. Jessica se sentó en silencio como una marioneta sin hilos, con la espalda recta, las manos entrelazadas sobre la mesa, los ojos fijos en los papeles del divorcio que tenía delante. El pelo le caía suelto ahora, ligeramente húmedo en las puntas. Parecía agotada, vacía, como alguien a medio camino de llorar una vida que aún no había muerto del todo. Pero yo no estaba dispuesto a darle paz. Todavía no. ¿Hay algo más que deba saber?, pregunté. Me miró parpadeando como si hubiera hablado en otro idioma. ¿Qué quieres decir? Incliné la cabeza. Quiero decir, además de la humillación pública, además de las mentiras, el gaslighting, las amigas que enviaste a destrozarme en internet. ¿Hay algo más escondido bajo la superficie? ¿Algo que no hayas dicho? Sus dedos se crisparon ligeramente. No, dijo demasiado rápido. Mi voz bajó de tono. Jessica, no me mientas otra vez. No lo hago, susurró, pero sus ojos se desviaron a la izquierda, luego a la derecha, como si buscara una salida que no existía. Me incliné lo justo para dejar que el silencio presionara. Entonces, desde detrás de mí, una voz rompió el aire como un relámpago. Cuéntale lo de Trent. Me giré. Mandy estaba en el umbral, con los brazos cruzados, el rostro pálido pero la mandíbula firme como una piedra. Ni siquiera la había oído volver a entrar. Debía de haber esperado, escuchando desde el pasillo. Jessica se puso de pie de un salto. Mandy, ¿qué estás haciendo? Lo que deberías haber hecho tú, espetó Mandy, acabar con las mentiras. Jessica parecía un animal acorralado. Dijiste que no lo harías. Dije que me quedaría callada si confesabas. No lo hiciste, así que ahora lo haré yo. Me levanté lentamente. Trent, dije, mi voz baja y uniforme. Jessica se volvió hacia mí, los labios moviéndose pero sin emitir sonido. ¿Quién es Trent?, pregunté de nuevo. Mandy no dudó. Uno de sus compañeros de trabajo. Representante de ventas. Un tipo alto, cara de arrogante, conduce un BMW de leasing. Han estado viéndose a escondidas desde junio. Miré a Jessica. No, dijo al instante. No es así, Mandy. Lo estás tergiversando. Ah, sí, intervino Mandy. Porque yo estuve en esa conferencia de fin de semana. Le vi contigo. Os fuisteis del bar juntos 2 veces. Estaba borracha, gritó Jessica. Pero nadie la creyó. Estabas lo suficientemente sobria como para llamar a tu prometido y terminar tu matrimonio, dijo Mandy con frialdad. Jessica se volvió hacia mí, con las lágrimas asomando de nuevo. No significó nada. Fue una estupidez. No fue emocional. Fue solo un escape. Dejé que el silencio se asentara como un veredicto. Así que me engañaste, dije finalmente. Más de una vez. Luego hiciste una actuación para terminar las cosas. Y cuando te lo eché en cara, intentaste destruir mi reputación en lugar de asumirlo. Jessica se derrumbó en la silla, enterrando la cara entre las manos. No pretendía que llegara tan lejos. Di su nombre, dije. Levantó la cabeza de un tirón. ¿Qué? Di su nombre. No. ¿Qué importa eso? Porque si no puedes decir su nombre, entonces todavía te estás mintiendo a ti misma. Mandy observaba desde la pared, con los brazos cruzados y los labios apretados.
Jessica me miró, con los ojos muy abiertos y temblando. Trent, respiró finalmente. Se llama Trent. ¿Y valió la pena?, pregunté, con la voz afilada como una navaja. Se estremeció como si la hubiera abofeteado. Pensé que me hacía sentir algo. No lo sé. Estaba en una espiral. Pensé que siempre estarías ahí, sin importar lo que hiciera. Lo estuve. Hasta que me enseñaste a no estarlo. Me acerqué a los papeles sobre la mesa y los giré hacia ella. Miró la línea que esperaba su firma como si fuera una guillotina. Nunca quise esto, susurró. Asentí. Entonces no deberías haberlo construido. Mandy dio un paso adelante, su voz más suave ahora. Puedes seguir escondiéndote o puedes terminar esto con una pizca de dignidad. La mano de Jessica tembló al coger el bolígrafo. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras lo presionaba contra la página. Un trazo lento y deliberado tras otro. Cuando terminó, dejó el bolígrafo y no levantó la vista. Lo siento, susurró. Pero las disculpas no arreglan cimientos quemados. Me di la vuelta y salí de la habitación. Mandy me siguió, deteniéndose solo para darle a Jessica una última mirada. Mitad pena, mitad incredulidad. No más secretos, no más reescrituras, solo cenizas donde una vez hubo algo hermoso. El bar olía a madera vieja, a cítricos y a cualquier hipa que tuvieran de barril esa noche. Estaba escondido en la esquina de la quinta con Río Grande. Nada lujoso, solo un antro local con luces tenues y una gramola que siempre parecía poner rock de los 90 cuando nadie la tocaba. Perfecto. Empujé la puerta y fui recibido con un coro de aplausos fingidos. Ahí está, gritó Nate desde el reservado de la esquina, levantando su vaso. El hombre, el mito, el drama legal. Darren, mi antiguo compañero de piso de la universidad, se deslizó para hacer sitio. Estábamos apostando si aparecerías con manchas de lágrimas o con antecedentes penales. Esbocé una sonrisa al sentarme. Siento decepcionaros. Sin esposas, solo un divorcio recién firmado. Eso provocó una ovación. Las cervezas chocaron, los hombros se relajaron, y por primera vez en días, sentí que el peso en mi pecho se aliviaba un poco. ¿Cómo te sientes?, preguntó Darren, pasándome una botella fría. Tomé un largo sorbo antes de responder. Como si acabara de salir de una casa en llamas y me diera cuenta de que llevaba años con el humo en los pulmones. Se rieron, pero no de forma burlona. ¿Sabes?, dijo Nate, reclinándose. Siempre pensé que Jessica era intensa, pero nunca pensé que implosionaría así. No implosionó, dije en voz baja. Encendió la mecha y sonrió mientras lo hacía. Hubo un momento de silencioso respeto en la mesa. Entonces Darren levantó su cerveza. Por Evan, por sobrevivir al desastre, salir con dignidad y de alguna manera, no acabar en un podcast de crímenes reales. Me reí más fuerte de lo que esperaba. Brindaron, bebí, y durante un rato, la conversación derivó hacia todo menos ella. Fútbol fantasy, jefes malos, una historia sobre la cita fallida de Nate con alguien que llevó una baraja de tarot a la cena. Entonces, a mitad de la perorata de Darren sobre las multas de aparcamiento, una voz familiar se unió a la conversación. ¿Hay sitio para una más? Levanté la vista. Lena estaba de pie al borde del reservado, con la chaqueta de cuero colgada de un hombro y el pelo recogido en ese moño profesional sin esfuerzo que siempre llevaba en el juzgado. Darren se movió de nuevo. ¿Para ti? ¿Siempre? Se deslizó a mi lado. Supuse que necesitarías una abogada para supervisar tu celebración. Sonreí de lado. ¿Piensas facturarme por apoyo emocional ahora? Solo si lloras en la cerveza, respondió, y luego añadió, en serio, ¿cómo lo llevas? Hice una pausa, lo pensé y luego dije con sinceridad, más ligero, pero todavía no ligero del todo. Ella asintió lentamente. Llegarás. La estudié por un segundo, noté las leves ojeras bajo sus ojos, la forma en que su voz se suavizaba cuando me miraba, lo tranquila que había estado durante todo el proceso. No distante, solo firme. No creo que hubiera podido hacer esto sin ti, dije. Levantó su vaso. Podrías haberlo hecho, pero me alegro de que no tuvieras que hacerlo solo. La gramola volvió a sonar.
Otra canción de la universidad. Algo ruidoso y estúpido. Darren se levantó para discutir con la máquina. Nate desapareció hacia la barra. Eso nos dejó a Lena y a mí solos en el reservado por un momento. Sabes, dijo, la mayoría de la gente se desmorona después de algo así. Creo que lo hice, admití, solo que no todo de una vez. Bien, dijo, terminando su bebida. Significa que reconstruirás mejor. Y por primera vez desde esa horrible llamada telefónica, lo creí. Que no solo estaba escapando de algo roto. Me dirigía hacia algo completo. Una semana después, la casa estaba limpia de una manera que no lo había estado en meses. No impecable, no de revista, simplemente en calma. El olor a lino recién lavado flotaba desde el dormitorio. Una vela parpadeaba en el alféizar de la ventana. Sin tensión zumbando en las esquinas. Sin cáscaras de huevo que pisar, solo silencio. Los papeles del divorcio firmados descansaban en una carpeta de manila en el borde del escritorio. Los leí una última vez, no por duda, sino por ritual, la prueba de que se había acabado, no solo emocionalmente, sino legalmente, tangiblemente. Los deslicé en el cajón, lo cerré con llave, luego me acerqué a la mesa del comedor y cogí el pequeño sobre blanco que había preparado esa mañana. Sin remitente, solo una única tarjeta dentro con una letra clara. Gracias por la verdad. Hiciste más de lo que crees. Lo sellé y luego lo coloqué suavemente junto a un ramo de rosas blancas. Mandy lo recibiría de forma anónima. No necesitaba elogios. No necesitaba explicaciones. Pero le debía eso, un gesto, un reconocimiento. En un mundo lleno de gente que protege las mentiras, ella había dejado que la verdad hablara. Y eso merecía algo. La luz de la tarde se deslizó por el suelo de madera mientras me servía un vaso de agua y salía al porche. Sin música dramática, sin monólogo final de película, solo el peso de algo pesado finalmente levantado. Al otro lado de la calle, el carillón de viento de un vecino sonaba suavemente con la brisa. Unos niños pasaban en bicicleta, gritando sobre los manillares. El mundo había seguido girando, indiferente a mi colapso, pero listo para recogerme cuando me pusiera de pie de nuevo. Eso era lo hermoso y aterrador de los finales. No les importaba si estabas listo, pero tampoco esperaban. Llegaban. Y cuando lo hacían, te daban dos opciones, enterrarte en lo que te rompió o plantar algo nuevo en su lugar. Yo elegí la paz. Sin publicaciones de venganza, sin victorias mezquinas, solo silencio. Y una vida que ya no pertenecía a alguien que se reía mientras me cortaba las alas. Que se quedara con los focos. Yo tenía algo mejor ahora, a mí mismo.